Bienvenidos a esta sección de Manufactor. En primer lugar, nos gustaría agradecer su presencia. Manufactor es un producto que está en el mercado desde 2000-2001 y en la actualidad hay más de 100 empresas trabajando con nuestro software de producción, en áreas tan distintas como la fabricación de grúas de construcción, cerámicas, textiles e incluso producción de diamantes. Es un software estándar, compuesto por módulos. Sin embargo, es muy parametrizable, ya que tiene una framework tal como existe en otros módulos de PHC. ¿Qué es importante tener presente? Manufactor tiene dos plataformas de trabajo, Manager y Executive. Manager conecta con PHC Corporate y Executive conecta con PHC Advanced y Enterprise. Con 17 módulos, imaginen la gran cantidad de configuraciones de producción que permite. Hoy vamos a presentar solamente algunos de esos módulos. ¿Y de cuáles vamos a hablar? En Platform, que es nuestro módulo principal, en el MRP, de cálculo de necesidades, en Planning y también en el Touch. El Touch es una interfaz para el diario de trabajo. Aparte de esto, también vamos a ver algunas conexiones entre la producción y la gestión comercial. Llamamos a Platform de nuestro módulo principal, ya que es el único módulo obligatorio en la producción. Podemos tener Platform y Planning, o Platform y MRP, así como podemos tener tan solo Platform y Calidad. Sin embargo, es imposible que podamos tener todos los módulos que tenemos en el Manufactor sin tener el Platform. Entonces, ¿qué funcionalidades existen en este módulo? La ficha técnica del artículo, con toda su composición, los centros de trabajo, la información referente a clientes y proveedores, que puede ser incluida en producción o tener datos de gestión comercial. Nuestros empleados también podrían ser incluidos en el módulo de producción, o esa será una información proveniente del módulo de personal. Las subcontrataciones, los diarios de trabajo, que son, como sabemos, los rayos X de toda la producción, el planeamiento no gráfico y también los consumos de producción. Esto significa que si tenemos Platform sin tener módulo Planning, ¿tengo planeamiento? Sí, aún que en una presentación distinta, y vamos a ver esas diferencias en la demostración. Pues bien, ¿qué enlaces hace la producción con otros módulos existentes? Hace enlace con el módulo de gestión. ¿A través de qué? Clientes, proveedores, ficha técnica de artículos, dosieres internos, movimientos de stock. Hace una conexión con el módulo de personal, con los empleados, con el módulo de contabilidad, en el que se transfieren los costes de producción para la contabilidad y también hace el enlace con algunas funcionalidades del módulo de logística. La cuestión que se nos plantea a continuación es ¿cuál es el flujo de trabajo que vamos a analizar en función del tiempo limitado que tenemos? Vamos a ver la ficha técnica del artículo con toda su estructura, una simulación de costes, vamos a transferir esa simulación al módulo de gestión, hacer consultas en ese módulo, ver el dossier interno, ha quedado con el registro, y ver que la conexión entre producción y gestión comercial es bidireccional. ¿Qué significa esto? Si creásemos un artículo de gestión, este pasa por la producción, y si creásemos un artículo en producción, quedarían disponibles en el módulo de gestión. Vamos a crear órdenes de fabricación basadas en pedidos hechos en el módulo de gestión, programar órdenes de fabricación, producir, y ¿qué queremos decir con producir? A través del módulo Touch hacemos registros online en nuestra producción, mediante un login de usuario con el que podemos dar entrada de, por ejemplo, consumos automáticos o productos producidos, y esa información va a ser visible, es decir, se va a reflejar en el diario de trabajo. Antes de finalizar, vamos a ver el módulo de MRP, que a fin de cuentas es un análisis de la capacidad que tenemos o no de producción, para producir determinado artículo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Tenemos capacidad a nivel de materiales? ¿Cuándo se puede producir y cómo están los centros de trabajo? Sin embargo, la mejor forma de aclarar dudas y también de exponer lo que estamos explicando es ver estos datos en el programa. Tenemos entonces el Manufactor, con su panel central, y como podemos apreciar, aparecen algunos de los módulos disponibles. No obstante, en este momento nos vamos a centrar en el módulo Platform, en el que tenemos los datos de clientes, de proveedores, empleados, centros de trabajo y ficha técnica de artículo, que es la primera funcionalidad que vamos a ver y la base de todo nuestro trabajo. Tenemos nuestro artículo, que en este caso son sobres. Este es un artículo de fabricación, pero podría ser un artículo de compra o un artículo mixto. Tenemos información referente a la posición del artículo en stock, cantidades reservadas, pedidos de clientes, cantidades a fabricar,
stock máximo, stock mínimo y unidades de conversión. Pestaña de datos técnicos con información de si mueve stock o no. Por ejemplo, si queremos crear un nuevo artículo, podemos utilizar el asistente para la creación del código y de la descripción del artículo. Aquí, por ejemplo, las colchas 100% algodón con ribete verde por los 4 lados y tenemos su respectiva descripción y código automáticamente creados. Enlace a la contabilidad y la pestaña Advanced, en la que tenemos los datos provenientes de la gestión comercial. Sin embargo, la primera cosa que queremos ver y queremos enfocar es la gama operacional del artículo. En la gama operacional del artículo sabemos que este tiene 3 operaciones. En este momento estamos viendo la primera de ellas. La operación es cortar piezas y se va a realizar en el centro de trabajo de corte de piezas. Es decir, en cada una de estas operaciones el usuario se va a preguntar: ¿qué es lo que voy a hacer? Cortar piezas. ¿Dónde lo voy a hacer? En el centro de trabajo. También va a mencionar cuáles son los componentes necesarios y los tiempos de la operación. En este caso particular, serán necesarios 20 minutos por cada 1000 cortes en sobres. Después tenemos la segunda operación, de doblaje, que también se va a realizar en un centro de trabajo, aunque no vaya a consumir componentes. Apenas va a contabilizar tiempo de trabajo, es decir, costear la orden de fabricación basándose en los costes del centro de trabajo y de mano de obra de los empleados. La tercera operación es la operación de pegar los sobres. Aquí está la operación, el centro de trabajo y sus respectivos componentes. Si volvemos a la ficha técnica del artículo, en la pantalla principal también podemos ver toda la estructura de la gama operacional e incluso consultar la anotación con la información correspondiente. Otra opción muy importante que hace sentido verla es el árbol de artículos. Pues bien, en el árbol de artículos tenemos reflejado lo que vimos hace un momento en la gama operacional, las operaciones y los componentes, pero también podemos visualizarlos en función de varias versiones o múltiples alternativas. ¿Y qué significa esto? Producimos 2 artículos que son idénticos, es exactamente el mismo artículo, pero va a la variación de uno de los componentes o bien porque tiene una operación más. Entonces, ¿qué es lo que podemos definir? Las alternativas. En vez de crear nuevas fichas de artículo, lo que el usuario hace es crear versiones del mismo artículo y no obstante tengamos consultado la versión base, vamos a ver cuál es la diferencia en acabamiento perfecto. Seleccionamos, abrimos la raíz y aquí está la diferencia. La operación de pegado de sobres contiene un componente más que es un esmalte celuloso blanco, que curiosamente también es un artículo de producción. Esta información confirma que podemos tener componentes simultáneamente que son artículos de producción. Vamos a verificar, por ejemplo, el cálculo de costes. Esta rutina es siempre una simulación, en base a los valores que están registrados. Si quisiéramos producir 100 sobres, vamos a ampliar la pantalla. En base al precio medio de la tabla, tenemos la información de cuál es el precio unitario, y en base al coste medio, o incluso en base al último precio de coste, que presenta una variación. Respecto a esta simulación, podemos actualizar en la ficha técnica del artículo el precio de la tabla o el coste provisional. Vamos a actualizar el coste provisional, que es meramente informativo. Aparte de eso, podemos también registrar la información en el módulo de gestión. Es decir, vamos a lanzar todas estas líneas, este registro que hicimos, en un dossier interno de cálculo de costes. El dossier interno ya está en el módulo de gestión. Vamos a confirmar, cerrar nuestra simulación, vamos a acceder nuevamente a la ficha técnica del artículo y en la pestaña Contabilidad tenemos toda la información del coste provisional, que es meramente informativo y no va a influir en la producción. Vamos a acceder a nuestra gestión comercial y consultar nuestro dossier de cálculo de costes. Tenemos acceso al dossier, observamos el último registro y aquí está toda la información referente a los sobres de PVC cristal con cierre de velcro, con esta información de los centros de trabajo y sus respectivos componentes. Vamos a pasar a producción.
y insertar una orden de fabricación. Podríamos hacerlo de varias formas. Una de ellas era accediendo a la ficha técnica del artículo a través del botón Opciones rápidas y crear una orden de fabricación. Podríamos también acceder directamente a la pantalla de órdenes de fabricación, pero nosotros vamos a crear órdenes de fabricación en base a los pedidos del cliente. Es decir, existen algunos criterios que podemos definir. ¿Cómo vamos a crear órdenes de fabricación? En base a los pedidos, vamos al botón de buscar, tendremos acceso a los distintos pedidos que hay de nuestros clientes. A medida que nos posicionamos en las distintas líneas, vamos consultando el contenido y en este caso vamos a seleccionar un pedido de papelería Ramírez y preparar la orden de fabricación. Aquí está nuestro pedido de artículo para crear una orden de fabricación automática de 100 unidades. ¿Cómo queremos crear esta orden de fabricación? ¿Queremos solamente lanzar la orden de fabricación en nuestro sistema o queremos lanzarla y en el momento que la lanzamos también confirmamos y programamos la orden de fabricación? ¿Cómo queremos tratar los stocks? Si queremos encargar las necesidades, si fuesen necesarias para los componentes, y si queremos reservar luego las cantidades para la orden de fabricación. Y finalmente, decidir cuáles los criterios de planificación que en este caso vamos a seleccionar. La fecha de inicio, vamos a crear la orden de fabricación. En este punto, ¿qué es lo que va a hacer el software? Realmente va a verificar si tenemos stock, puede reservar los componentes, se puede verificar también la disponibilidad de los centros de trabajo y después va a crear la orden de fabricación como estando confirmada y programada. En este momento pueden observar que la orden de fabricación que va a ser generada es la número 8. Orden de fabricación confirmada con éxito. Tenemos las distintas operaciones. Cuando está previsto iniciar y terminar cada una de ellas, vamos a cerrar la confirmación de la orden de fabricación, acceder al platform y la opción Órdenes de fabricación. Y buscamos nuestra orden de fabricación número 8, en la que tenemos acceso al artículo, al estado, que está confirmado y programado, las distintas operaciones, aquí está la operación de corte de papel, navegar por cada una de ellas y consultar los datos con más o menos detalle. Por ejemplo, solicitar una lista de materiales para entregarla luego a los empleados que la van a producir. Y vamos a acceder al planeamiento. Hace un momento, cuando estábamos viendo aún las páginas de la presentación, hablamos del planeamiento del platform y del planeamiento del módulo Planning. Si no tuviésemos activo el módulo Planning, el planeamiento que tendríamos disponible es este que vamos a ver a continuación. Seleccionamos cada centro de trabajo y verificamos las órdenes de fabricación y operaciones. Aquí está el planeamiento base del platform. Vamos a ver entonces la diferencia, que es mucha, del módulo Planning con el planeamiento gráfico. Primero, podemos consultar los gráficos de Gantt de tres formas: por centro de trabajo, por orden de fabricación o por artículos de fabricación. Vamos a seleccionar por órdenes de fabricación. Para hacer más fácil, buscamos la orden de fabricación que anteriormente confirmamos y programamos. Vamos a realizar una consulta de planeamiento entre el día 1 de noviembre hasta el 30. Y vamos a buscar nuestra orden de fabricación. Podríamos tener un filtro. Ya podemos ver al inicio de noviembre el inicio de la orden de fabricación. Tenemos nuestro planeamiento por días. Aquí están las tres operaciones. Podemos consultar información detallada de cada orden de fabricación. Estamos posicionados en la operación de corte. Luego tenemos la operación de doblaje y de pegado de sobres. Si quisiéramos, podríamos arrastrar la orden de fabricación o una determinada operación, como en este caso la de corte, siempre y cuando tengamos acceso de planificador, que también es un concepto importante en Manufactor. Y en este momento tenemos nuestra orden de fabricación. Ya verificamos el planeamiento y vamos manos a obra, producir.
Vamos a acceder al diario de trabajo y insertar los registros manualmente, pero vamos a imaginar que estamos en una línea de producción. Accedemos entonces al Touch. El Touch es un módulo que básicamente es una interfaz. Son terminales que están en producción y el usuario fácilmente hace su login. Informa lo que está haciendo, durante cuánto tiempo, y toda esa información va a ser lanzada en el diario de trabajo, ya que es el diario de trabajo el que refleja todo lo que pasa en la producción. Observamos aquí varios terminales, porque nuestra fábrica tiene varios puestos. Vamos a elegir entonces el terminal norte, que es aquel donde se producen los sobres. El empleado se registra, hace su login, vamos a seleccionar Sonia Silva, y en este momento estoy lista para empezar a trabajar. ¿Qué vamos a definir? Primero, ¿de qué forma queremos trabajar en este terminal? Por centro de trabajo, y voy escogiendo las máquinas. Otra forma es por orden de fabricación, por tipo de operación, por artículo, por cliente o mismo por pedido, visto que cada vez más existen producciones por pedidos de clientes. Vamos nosotros a elegir por orden de fabricación y vamos a seleccionar la orden de fabricación número 8. El empleado tiene acceso a las 3 operaciones que están apenas confirmadas y vamos a colocarlas en curso. Como pueden verificar, la información prevista es la fecha y hora prevista para empezar los trabajos. Vamos a seleccionar esta operación de corte de piezas y mencionar que vamos a colocarla en curso, es decir, vamos a empezar a producir. Grabamos el registro y en este momento vamos a pasar de dejar de visualizar la información prevista de la operación y pasamos a tener disponible la información real de la operación. En nuestra operación, orden de fabricación 8, la información real de la operación muestra la hora de inicio real. Vamos a continuación a colocar la segunda operación en curso, ya que podemos arrancar con 2 operaciones o más a la vez. Seleccionamos la operación y pulsamos el botón para colocar en curso. ¿Quién va a realizar esta operación? El mismo empleado o otro cualquiera, si hay alguno más que hubiera sido registrado para poder realizar la operación. Si será así, seleccionamos Login, si no, cerramos la pantalla. En la tercera operación, vamos nuevamente a colocar la operación en curso. Esto para empezar a contabilizar tiempo de producción. Muchas veces aparecen imprevistos en la producción, más bien casi siempre hay imprevistos. Vamos a hacer lo siguiente. En este momento, la primera operación que colocamos en curso la vamos a interrumpir. Y vamos a mencionar cuál es el problema por haberse interrumpido esta operación. En este caso vamos a indicar que hubo un fallo técnico, de manera que el tiempo de producción ha sido interrumpido. Grabamos el registro y gráficamente ya no vemos la operación en curso, pero aparece el símbolo de interrumpida. Vamos a continuar a producir y cuando vuelva la electricidad seleccionamos la operación y la colocamos nuevamente en curso. Grabamos y el paso siguiente es cerrar las operaciones. Como ya terminamos de cortar los sobres, cerramos la operación. A continuación, la operación de doblaje fue concluida y la cerramos también para que todos los datos queden registrados en el diario de trabajo. La siguiente tarea es terminar la tercera operación. Al cerrarla, vamos a mencionar que la cantidad inicial prevista era de 100 unidades, pero nosotros tanto podemos haber producido las 100 unidades como haber producido de más o de menos. En este caso, vamos a declarar la entrada de las 100 unidades que producimos. Grabamos y concluimos con éxito nuestra producción. Como es lógico, podríamos haber tenido desviaciones positivas o negativas. Para eso hay una serie de análisis que el usuario puede extraer en base a la producción. Salimos del Touch, terminamos la sección de trabajo, cerramos los turnos y salimos del Touch. Todo lo que registramos en el Touch está guardado en el diario de trabajo, y quien lo va a consultar y hacer las respectivas correcciones o ajustes será el director de producción. En la pantalla del diario de trabajo vamos a observar el último registro introducido por el Touch. La información puede ser consultada de múltiples formas, por centros de trabajo, por órdenes de fabricación o por operación. Nosotros vamos a consultar por orden de fabricación y vamos a seleccionar nuestra orden número 8 que tiene registradas las 3 operaciones. Verificamos que todas ellas están cerradas. A medida que vamos navegando por cada una de ellas, podemos ver la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de finalización realizadas en producción.
y en la última operación podemos ver que están las cantidades producidas. En cada operación tenemos acceso al registro del empleado y las paradas ocurridas, en este caso por causa del fallo técnico. Si volvemos a la última operación, podemos observar, además de las cantidades producidas, también los consumos de materias primas, que en este caso fueron generadas automáticamente con los datos que estaban previstos en la ficha técnica del artículo. Lo previsto como lo que fue consumido. También podemos observar los artículos consumidos que no estaban previstos. Podemos ver el stock actual de los artículos, o que están en stock negativo o en falta para consumo y servicios asociados. Podemos ver los consumos que fueron efectuados en la operación de pegado, tanto lo que estaba previsto en la ficha técnica del artículo. Este consumo, que fue generado automáticamente, podría haber sido generado por el usuario manualmente. Hemos visto algunas funcionalidades del producto, como Platform y Planning. Vamos ahora a acceder a la pantalla de MRP. El MRP puede basarse en diversos criterios, es decir, en órdenes de fabricación no confirmadas y programadas. En términos de producción, es una mezcla de órdenes de fabricación y planes de producción, incluso sin cualquier dato para analizar el aprovisionamiento de stock. En este caso, vamos a usar un MRP que ya fue calculado y hicimos algunas alteraciones sobre él. Por eso, activamos la opción Net Change y vamos a calcular de nuevo el MRP. ¿Qué es el que va a hacer el MRP? El MRP va a verificar nuestra capacidad productiva. Es una rutina compleja. En términos generales, el MRP va a verificar nuestros recursos, va a analizar la materia prima que necesita, aquello que es necesario comprar o componentes que sean necesarios producir. También va a verificar los distintos escenarios para esa producción. Además, también podrá enfocarse en las órdenes de fabricación. En esta demostración no vimos esa funcionalidad, pero en las órdenes de fabricación es posible establecer diferentes prioridades. A partir de este análisis, el MRP va a dar sugerencias. ¿Sugerencias de qué? Sugerencias de pedidos a proveedores y podrá generar luego estos pedidos. Y va a hacer sugerencias de fabricación en función de la disponibilidad de nuestras máquinas. Compete luego al gestor aceptar o no las sugerencias dadas por el MRP, seleccionando las órdenes de fabricación y los pedidos sugeridos. Fueron sugeridas la creación de una orden de fabricación y 2 pedidos a proveedores de 2 artículos. De esta forma podremos hacer un estudio de las necesidades para una producción, para aprovisionar nuestro stock. Tenemos también análisis predefinidas por Manufactor, o también análisis configurados a medida de la empresa. Entre todos los análisis posibles, vamos a presentar una, bastante importante para hacer la trazabilidad de producción. Podemos basar el análisis en una orden de fabricación o en un determinado artículo. Tenemos entonces varias órdenes de fabricación que ya estaban en el sistema para aquel artículo. Vamos a posicionarnos en nuestra orden de fabricación número 8. Podemos verificar todas las operaciones. Aquí está la operación de corte de piezas y podremos consultar todo aquello que aconteció con esta orden de fabricación y sus respectivas operaciones, como por ejemplo los tiempos de inicio y fin, así como los consumos de materia prima hechos en esa operación y en la orden de fabricación, si han existido subcontrataciones o el detalle del trabajo de los empleados. A modo de curiosidad, decir que también en la producción tenemos el monitor de trabajo, bastante útil para los gestores de producción, ya que permite reunir en un único local toda la información del estado de las órdenes de fabricación, los niveles de costes de producción y otras informaciones útiles que pueden ser configuradas para el día a día de los gestores de producción. Lo que nos diferencia de nuestros competidores es el factor precio. La mayoría de las soluciones en el mercado tiene un precio más elevado. La flexibilidad, la capacidad de implementación que tenemos en nuestro módulo es muy distinta de todo lo que hace la competencia. Nuestra competencia tiene soluciones mucho menos completas en comparación con el abanico de módulos que tenemos y que permite abarcar con todas las áreas de producción. Y cada vez más, la industria tiene la necesidad de tener datos cada vez más informatizados y obtener cada vez más productividad en los procedimientos. El Manufactor es una solución que se ajusta a macro o microempresas. Muchas gracias por vuestra atención.